días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. En esta ocasión volvemos, por supuesto, al sistema de Zoom y a compartir por esta vía en tiempos de cuarentena. Así estamos. Y en esta ocasión vamos a contar con la participación de Cecilia Santamarina. Ella es una guatemalteca que vive en el Reino Unido desde hace 6 años y cumple funciones diplomáticas, por gusto más que por obligación. Ella de profesión es curadora artística, de arte, curadora de arte, y bueno, con ella vamos a conversar de todo su proceso, de lo que ha vivido. Bienvenida, Cecilia, a la tertulia. Gracias, María Victoria. Para mí es un gran placer estar conversando contigo y pudiendo compartir un poco con los que nos hagan la amable donación de su tiempo este momento histórico para todos, que es bueno, estamos ahora, por si lo ven en otro momento, es diciembre del 2020, así es que, pues para todos creo que va a ser un año que marcará nuestras vidas de una u otra forma. Quisiera pues también reconocer las lamentables pérdidas que se han tenido de muchísimas vidas humanas, quizá anticipadamente. Y bueno, también quisiera reconocer o hacer un momento de reflexión ante todo el gran reto que ha sido para la juventud, sobre todo para los universitarios, los chicos terminando sus estudios, que definitivamente lo han visto difícil y que quizá les cuesta un poquito ver por dónde va a ir ese futuro, sobre todo el cercano, pero tal vez hacer un llamado a nosotros, a los padres de familia, a los profesores, a quienes tengamos al alcance, poder hablarles y hacerles reflexionar también a ellos mismos acerca de el poquísimo acceso que otro muchísimo gran número de la población no tiene tan siquiera esa educación a distancia. Entonces, sí, la idea no es que se sientan más comprometidos y más afligidos, no. La idea es que ellos sepan que esos granitos de arena que ellos van a poder ir haciendo, construyendo y armando, realmente también deben ir un poco de la mano de esa reflexión ante el privilegio que es poder contar, aunque sea con una educación a distancia y a todas esas dificultades y que sé que todos nos hemos tenido que restringir en nuestros gustos, en nuestras compartires, en nuestros, yo no sé, sobre todo siendo, ¿verdad?, de origen de América Latina, sabemos que somos muy sociables, etcétera, pero saber que ese momento va a llegar y que definitivamente está en nosotros poder estar con la conciencia de que cuando así sea lo vamos a disfrutar muchísimo y no nos tenemos que olvidar de aquellos otros hermanos, amigos, compañeros, connacionales que probablemente ni siquiera tuvieron esa pequeña luz sobre todo hacia una educación o a un compartir. Así es que, bueno, ya dejé ir mi introducción, creo que estamos hermanados todos en este gran reto y bueno, creo que así como uno debe estar consciente de las dificultades, siento que es excelente que tú tengas este espacio para que podamos ver un poco juntos o crear, de hecho, esas soluciones y esas formas de ir retejiendo o reparando, restaurando lo que sea la base para el futuro cercano. Bueno, a los amigos tertulieros, como escuchan y ven, Cecilia tiene un gran corazón, le ha tocado un año duro como a todos, y bueno, y con ella precisamente vamos a conversar de este año y de los anteriores, porque Cecilia es de la ciudad de Guatemala y llegó al Reino Unido, pero ¿y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo es una guatemalteca? No hay muchos, ¿no? En el Reino Unido sí. Bueno, pues quizás es importante que les comente un poco lo que es nuestro pedacito de Guatemala acá en Londres, en el Reino Unido. Nosotros nos mudamos, digamos, a nivel primero personal y familiar. Nos mudamos en el año 2014 por razones laborales de mi esposo. Entonces, en aquel momento, pues yo estaba en Guatemala, súper contenta, realizada, produciendo muchas cosas relacionadas con el arte. De hecho, pues
justamente había cumplido quizá los 10 años de una bonita carrera en producción cinematográfica, de cine independiente, por supuesto, en Guatemala, y también siempre curando cuestiones de arte, produciendo festivales internacionales, digamos, en general es la gestión cultural. Cuando se da esa oportunidad que por supuesto quisimos aprovechar, pues porque también era un poco el crecimiento o el siguiente paso en la carrera de mi esposo, pues se me invita a colaborar con la embajada de mi país en la agregaduría cultural. A lo cual le digo que sí, sin saber Lo que ni mucho ni bien cuándo iba a ser esa colaboración. Sin embargo, pues desde mi profesión y desde mi práctica, muy honestamente ofrezco, bueno, lo que yo sé hacer es esto y por supuesto que cuenten con ello. Así es que se me nombra oficialmente y realmente es hermoso poder ser uno voluntario. Soy un agregado cultural ad honorem, donándole a mi país, o en nombre de mi país, mejor dicho, mi profesión. Así es que empiezo a ver aquel laberinto que es Londres y a tratar de comprender cómo funcionan las cosas, que verdaderamente es muy distinto. Y bueno, como decías tú, si me regreso a ese primer año, a ese primeros meses, siento que tal vez se van a sentir, tal vez vamos a estar así de acuerdo varias personas. Siento que tal vez el descubrir una diferente forma de evaluar y valorar el arte y qué lugar ocupa la cultura, digamos, en términos de la sociedad y de los esquemas, digamos, políticos. Para mí fue extraordinario casi que comprender que aquel estadio o aquella forma de pensar sí existe. O sea, yo soñaba tal vez desde en mi país, pero es que si se comprendiera la importancia, es que si se pudiera valorar, digamos, el tema cultural como una necesidad básica, pues prácticamente de la sociedad, sería tan diferente. Entonces venir acá y decir, no, pero sí, o sea, acá sí, aquí de sí se verdad, puede. seguramente ha tomado muchísimos años Ahora, y pero bueno, muchos trabajos. este año, pues, primero principal, cuando uno habla de arte guatemalteco, uno piensa en los mayas, piensa en la cultura Claro, colombina, en todo eso, que sí, que son nuestros ancestros, pero antes de que los españoles llegaran a conquistarnos, como dicen ellos, o ese mundo de encuentros, si lo ves desde otro punto de vista. Para ti, ¿qué es el arte latinoamericano y qué es el arte guatemalteco? Tiene que estar lleno de colores. ¿Qué es ese arte? Porque eso es lo que desde, si se quiere, es la visión que se tiene, ¿no? sí, extraordinaria pregunta me haces y realmente son cuestionamientos que quizás se manejan de formas muy complejas en diferentes foros de discusión, sobre todo cuando hablamos de lo que es el arte contemporáneo, que es más o menos en donde más, o sea, es más mi mundo, mi campo. Está claro que uno tiene que educarse en absolutamente todas las expresiones históricamente relevantes y que han estado ahí y que siguen siendo fuente de inspiración, pero debo decir que mi trabajo realmente es más relacionado con el arte contemporáneo, los artistas vivos, la gente que está efectivamente trabajando. Entonces, cuando hablamos del arte latinoamericano contemporáneo, yo sí soy gran defensora de que los autores tienen que tener una libertad total de expresión y eso significa que deben ser libres, no importando el origen de la persona, en su talento, libres de tomar el material, el medio y el sujeto que para ellos haga sentido. Entonces, digamos que sí, definitivamente, como muy bien remarcas, se espera a veces que porque tengamos un origen de aquel continente que llamamos nuestro continente, tiene que tener esa como ese feeling tropicaloso y exótico y colorido y ser alegre, pero en realidad esas son algunas ideas que no necesariamente vienen de nosotros. Si vamos a la esencia, Mm, a veces lo que quisiéramos esperar tal vez tiene más que ver, en el caso de Guatemala específicamente, tal vez tiene más que ver con una sensación un poco más mística. Yo veo que hay esa idea
prevalece pues esa conexión con la naturaleza, eh, la conexión con la comunidad. O sea, si vamos a varios de los autores verdaderamente quitados de lenguajes, digamos, académicos, lo que podemos ver es una gran importancia de la comunidad, los elementos que la conforman, su vida cotidiana. También se puede hablar un poco de esa idea de espiritualidad en muchos de los autores, así sean abstractos, conceptuales, el estilo que tú quieras. Podría decirse que hay una gran conexión en términos de lo que es la energía, lo espiritual, es como un poco más, quizá más profundo. Y luego también tengo que mencionar que eso también, o sea, obviamente no se ve solo en Guatemala, una gran conexión con el paisaje urbano y las cosas cotidianas populares. Entonces es súper interesante porque Bueno. se Y ve, ¿verdad? bueno, y dentro de eso, ¿dónde cabe Cecilia como persona? Porque Ciudad de Guatemala es una ciudad muy cosmopolita, muy moderna, pero al mismo tiempo llena, es muy tradicional, ¿no? También Sí. los pocos que hemos tenido alguna vez la oportunidad de ir a Guatemala, pues es esa dualidad de modernidad, pero también mucha tradición. ¿En qué se apega Cecilia Santa Marina a ese concepto? Bueno, pues ahí sí me la pusiste fácil porque yo me considero una guatemalteca total. O sea, verdaderamente soy muy, muy orgullosa, no solamente de mi país y toda esa historia a la que hice referencia al inicio, que definitivamente enriquece y continúa. O sea, en Guatemala tenemos culturas vivas que han sido capaces de resistir literalmente todos los embates históricos a los que, a los que hemos enfrentado. Eh, y soy definitivamente una guatemalteca de ciudad. Es decir, pero es una guatemalteca de ciudad a lo guatemalteco, porque yo crecí entre los árboles, entre los barrancos, en la naturaleza, sin ningún límite de disfrute de ella. Luego mi carrera se desarrolla en ese esquema social que es tan particular de Guatemala, en donde necesitamos realmente estar yendo a cada vez de cero, a cada vez luchar, buscar, gestionar, convencer a la gente. O sea, realmente es muy complejo el ambiente para poder gestionar lo cultural y luego pues ir poniendo en valor eso, siendo este, no necesariamente de una política, digamos, una política cultural clara, eh, de todas maneras buscar esas alianzas entre diferentes entidades y empresas y lo que cada quien pone. O sea, realmente es un estilo guatemalteco de trabajar, diría yo a veces, Y a trabajar. claro, la jalada de diferentes Sí. formas Y bueno, ¿y y cómo es, buscando soluciones. por qué la cultura y por qué no otra cosa? ¿Cómo llegaste tú a ese mundo profesionalmente hablando? Bueno, pues te cuento que también lo considero otra gran suerte, así como considero una bendición ser guatemalteca. Pues si veo para atrás, aunque yo hubiera querido dedicarme a otra cosa, a otro campo, iba a regresar siempre al arte y a la cultura porque de verdad tuve la suerte de crecer rodeada de artistas y de gestores Mm. culturales. Mi mamá es una gran gestora cultural, dedicada sobre todo al tema de la danza y mi papá era un gran amante del arte. Entonces, de una forma u otra, yo recuerdo los domingos, pues siempre había ahí un gran compositor o había un escritor, o sea, siempre estuvimos, digamos, envueltos del arte ¿Y tú qué? sin, ¿Y tú sin qué? necesariamente ser artistas. Ah, bueno, a eso iba. Pero pintas, dibujas, cantas, bailas, tocas algún instrumento. Bueno, en realidad mi expresión personal es más en las artes escénicas. Así. Desde muy jovencita tuve la suerte de educarme formalmente en la danza, el teatro, incluso en la música, un poco más adelante. Y sí, pues si me preguntas cómo me expreso yo realmente lo hago por medio de las artes escénicas. Estoy preparada formalmente para eso. Sin embargo, incluso dentro del tema de las artes escénicas, se necesita quien organice, quien produzca, quien haga, y realmente a mí se me ha dado, le encuentro mucho placer a esa parte también.
digamos que me da mucha satisfacción el ver que los artistas son reconocidos, que el trabajo se ha visto. O sea, no necesito yo estar ahí enfrente, realmente soy muy feliz Eres la hormiguita facilitando. que arma. Eres de las hormiguitas que arma. Exacto. Así es que así fue. Y sí, pues estudié mercadotecnia y publicidad, hice mis Ah, intentos del trabajo que se esperaría de esas carreras. Y la realidad es que lo único que me sirvió el intento por trabajar en otro campo, que sí lo hice y lo sostuve por algunos años, fue para verdaderamente utilizar las herramientas estas y las técnicas, tácticas, estrategias para mejor desarrollar los proyectos que después fui desarrollando. Y en este campo es como, tú lo sabrás, igualmente como comunicadora, sin duda alguna, nunca sabes qué más va a pasar. O sea, estás en este proyecto ahorita y de repente mañana, yo qué sé, es otro. Y sí, pues creo que siempre estaba destinada, como Edipo, quería cambiar su destino, más lo estaba cumpliendo, ¿verdad? La historia de Edipo. Entonces, creo que así es, pero no tengo absolutamente ningún problema con manejarme en otros campos. También soy traductora jurado y me lo disfruté muchísimo por un buen rato, pero siempre combinando, ¿verdad? Haciendo la traducción, pero también una exhibición, pero también, o sea, ahora, ¿tú crees a estas alturas y en medio de este año tan complicado, el arte vale? Estoy hablando, vale. cómo ha cambiado? O sea, antes, pues uno, sobre todo los que no conocemos mucho del arte, escogen porque es bonito, porque es dulce, porque tiene, me llama la atención, me recuerda algo. Y sobre eso, los valores, ¿cómo se van? ¿No? La pregunta que... Yo pienso que definitivamente nosotros como público, que yo además soy público y de verdad que me sigo disfrutando muchísimo las cosas, aunque sepa cómo se hacen, que a veces te desencantas, ¿verdad? Pero no, yo verdaderamente me disfruto mucho las expresiones artísticas. El arte definitivamente tiene un gran valor porque nos permite comprender la vida. Digamos que en un esquema súper amplio de las cosas, eso es lo que sucede cuando tú estás frente a una obra de arte visual o ves una película o escuchas una canción, sientes algo, sientes un alivio o sientes una angustia también. Lo que está sucediendo es que estos elementos que los artistas para eso tienen el talento que tienen, han logrado llegar a ese punto interno de comunicación porque han sido capaces de procesar la información y devolverla de una forma que algunos llaman bella. Y por bello no me refiero únicamente a las cosas que te brinden paz, sino que bello también puede ser algo que te haga reflexionar, pero incluso si estamos hablando de una escena terrible, de una escena dolorosa, de una escena que pudiera ser repulsiva, el artista en general va a ser capaz de representarlo o de expresarlo de tal manera que nos haga sentido y podamos comprender en unos pocos segundos o en una exhibición en un momentito cosas que nosotros mismos tal vez ya sentimos, pero no somos capaces como de articular. Entonces, por ahí más o menos esa sería una forma de verlo. Y luego, obviamente, está el otro punto, que es lo que te produce placer, que también tiene una gran importancia, ¿no? Algo que te da paz, que sentís como un alivio, o que te pone alegre escuchar una música. Todas esas conexiones surgen del talento, el rigor y la técnica que los artistas pueden aplicar. Sí. Parecido a la comida, ¿no te queda igual Bueno, a ti? vamos ahorita a hablar de eso. Estamos hablando con Cecilia Santamarina. Ella es guatemalteca, es curadora y es la representante o la agregada cultural de la Embajada de Guatemala en Londres. Acuérdense que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Tertulia 15, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, estamos obviamente en YouTube, Tertulia del Martes, y estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, además de que estamos en nuestra casa de Express News. Así es que síganos, búsquenos, denos un like y compártanlo, porque como saben, de eso vivimos nosotros, de compartir. Bueno, estamos continuando con Cecilia. Cecilia, ahora, ser agregada,
cultural en el Reino Unido. ¿Cómo logras tú convencer a los británicos de que el arte latinoamericano y el arte guatemalteco valen la pena verlo, valen la pena disfrutarlo? ¿Con una sonrisita o con qué? Si fuera así de fácil, te digo, estaríamos en toditos los museos. porque, porque hay que decir que el encanto y la, sen- la sencillez y la simpatía que puede generar el espíritu latinoamericano, latino en general, pero latinoamericano en específico, de verdad es muy agradecido en este país. O sea, la gente de verdad agradece que uno pregunte cómo estás, que uno se sonría. O sea, hay una forma de ser por ahí que es muy agradecida. Sin embargo, no es así de fácil. Así Hay es. muchos, sí, eso es algo que me gusta mucho hablar. Creo que en este ambiente podemos ver dos cosas. Si lo queremos ver, y eso tú también lo sabes. Por un lado, la enorme delicia y ventaja que puede ser que no importa quién seas o de dónde vengas o cómo te veas o en qué creas, si tu trabajo funciona, es bienvenido. Eso para mí es extraordinariamente inspirador porque yo siento que todos los jugadores estamos en una misma mesa plana y a ver quién presenta la cosa que está bien hecha. Entonces es genial porque no necesitas tener un supernombre y ser conocido previamente. No, hay un espacio para aquel que tenga la mejor propuesta. Y eso creo que es algo muy importante y muy interesante. Entonces ahí por ahí ya te cuento cómo más o menos se va abriendo la puerta. Ya. Ahora bien, Más difícil. muy difícil porque es un ambiente súper competitivo Y es y, quítate tú que para allá voy yo. y muy riguroso. Mm. Entonces ahí está la otra parte, ¿no? O sea, bueno, ya llegamos a colocar nuestra propuesta. ¿Qué, ¿Qué proyecto se queda? Bueno, el sistema es exigente hasta decir no más, muy riguroso, necesitamos, o sea, de verdad tener un planteamiento honesto y disciplinado, porque te cuento que una de las características que yo veo de nuestros anfitriones acá en el Reino Unido es que son súper investigadores, saben más de ti que lo que tú misma sabes, o sea, realmente tienes que llegar con propuestas consistentes y fuertes, porque si no, se caen. Y generalmente hay muy pocos espacios para la puesta en marcha de un proyecto y de verdad son peleados, pero no son peleados en el sentido negativo, son peleados para mí en un sistema de amplia competencia y de amplia discusión en donde si el proyecto y de mucho profesionalismo, eso es lo más importante creo yo, si el proyecto verdaderamente aporta al mensaje que se quiere dar, al evento que se está planteando, el proyecto va a sobrevivir, Ya. pero también tiene que estar muy bien respaldado y bien hecho. Entonces, esa confluencia entre, bueno, es muy justo, digámosle por decirle un nombre, es Sí, muy justo que todos tengamos la oportunidad, sí. pero entendamos que eso es apenas el inicio. El sobrevivir en un proceso quiere muchísimo rigor, fondo, Ujú. concepto, ¿verdad? Sí. Ahora, en algunos países nuestros juega mucho las influencias, el que yo conozco a este o no, o quién está más cerca de quién para lograr algunas cosas y en el arte y en la cultura, pues es sabido. ¿Eso lo sientes también aquí o ahí si no hay cabida de que yo te conozco y miren quién soy yo, funciona acá? No creo que funcione, o sea, según lo que tengo entendido, incluso Su Majestad la Reina tiene que hacer cola igual que todos nosotros y eso es algo espectacular. Debe haber, ¿me entiendes? Quizá en algunos otros espacios que yo no he tenido acceso, pero si así fuera, ¿en qué minuto después de un año de estar yo apenas viviendo y medio entendiendo este lugar, presento un buen proyecto, porque hay que decir lo que es un buen proyecto, y logro que Guatemala tenga uno de 14 espacios en un evento mundial? O sea, eso no es porque yo conozco a nadie ni porque yo les caí bien. Eso es porque el proyecto funciona. Ujú. Y de verdad que lindo, porque está claro que hay otros países con una gran presencia a nivel cultural acá.
está claro que hay unos países que tienen estrechas y amplias y constantes relaciones culturales con el Reino Unido, a diferencia de otros que tenemos pues una presencia un poquito menos constante o menos, digamos, o menos gigante, ¿verdad? No existen esos mismos recursos, pero Chiquititos. ahí fue donde yo me di cuenta, no, aquí el juego sí, o sea, hay reglas, están claras, puedes seguir con ellas si tenés como también el aguante y el aplomo para hacerlo, porque sí necesitas demostrar que todo está bien fundamentado, o sea, sí es un proceso muy técnico desde ese punto de vista, pero sí, eso es cabal lo que tú dices, no es aquello de que a quién habrá que llamar para que nos haga aquí una palanquita, no, eso Funciona. No funciona. no lo veo para nada. Mira, bueno, mencionaste y te paré la comida. Ay, sí. ¿Cómo es esa relación? Guatemalteca tiene muchos ingredientes deliciosos y mucho, sobre todo base de maíz y cosas. ¿Cómo logras en tu casa o en tu vida mantener esos gustos alimenticios en el Reino Unido? Es fácil conseguir las cosas latinoamericanas, guatemaltecas en particular aquí, como, o te toca acostumbrarte y esperarte ahorita que te vas para Guatemala para poder disfrutar de esa comida sabrosa de tu región. Bueno, pues sí hay, gracias a otras increíbles comunidades latinas que viven en Londres, algo de acceso hay. Es decir, sí se logran conseguir cositas, no necesariamente que la comunidad guatemalteca pues realmente no es muy grande, no es muy numerosa, pero sí es muy importante, ya luego te la voy a describir. En el caso de los hermanos colombianos, mexicanos, brasileiros, venezolanos, eso sí es unas comunidades más numerosas, entonces definitivamente han obligado a que haya la importación de ciertos productos que por ahí nos van sustituyendo a nosotros el antojito. Realmente la comida guatemalteca es extremadamente compleja de elaborar, si estamos hablando de las recetas que tienen orígenes ancestrales, son platillos muy elaborados, con muchísimos ingredientes, son deliciosos y requieren de no solo un gran conocimiento, que yo tengo que confesar que no lo tengo. O sea, Mm, algo sé, pero no te puedo decir que yo sea una chef o sí, cocino mi comida de guate, pero en realidad, bueno, es complejo. Entonces, sí, si tengo la oportunidad de ir a Guatemala, te cuento que ya sé que tengo que llevar la ropa un poquito flojita porque va a tener, va a haber algo de ganancia de peso ahí solo de puro antojo, pero a mis hijos y a mi esposo y a mis sobrinos o amigos que son de Guatemala y nos reunimos en torno a algo que me parece súper especial, que son las comidas más sencillas y que todo, porque son las que comes a diario, no es la comida súper especial, sino que lo que comes a diario y es sencillo, y en torno a eso nos juntamos y celebramos esas comidas de diario. Y entre ellas definitivamente los frijoles negros son el rey de los reyes y los preparamos con todo cariño y eso sí los podemos conseguir acá. Y también las tortillas de maíz que tú mencionabas muy elocuentemente. Y luego pues hay otras cuantas cosas, pero creo que esos dos son los elementos como de fácil acceso y que estamos felices con ellos. Y el otro obviamente es el aguacate, de verdad, hay hasta variedades que son de Guatemala, ¿verdad? Del aguacate. Y también gracias a la importación que hay, porque no solo los latinos comemos aguacates, están como de moda, se logran conseguir unos muy buenos aguacates por ahí y entonces ya con esas tres cosas uno ya se siente cerca de casa. No te voy a decir que sea suficiente. Y el otro gran campeón, que ese sí está accesible aquí por un poquito más cercano, el café de Guatemala, mm, que definitivamente bueno, nos hace sentir súper orgullosos y aquí tengo mi cafecito de Guatemala. Así es que bueno, en esta última etapa a los amigos de la tertulia les reiteramos, estamos con Cecilia y Cecilia nos está contando estas maravillas de Guatemala en el Reino Unido. Ahora, ¿cómo haces tú, y ya en este último pedacito, para mantenerte aquí y en un país que es tan frío, si Guatemala es tan calientito? ¿Cómo logras manejar esas dualidades en tu vida?
Mira, yo creo que lo que más que el calorcito, que sí definitivamente es complejo, sobre todo ahorita que estamos entrando a los días cortitos, el sol, o sea, esa oscuridad, esos días cortos es para mí, digamos, uno de los más complejos retos, la oscuridad. Entonces lo que yo hice al inicio era como, bueno, daban las 4:30, yo estaba oscuro, ay, hay que hacer la cena. En Guatemala se cena un poco más tarde, como a las 8 de la noche. Mm. Pero yo sentía que las 4, ya de plano, son las 7 de la noche y tengo que hacer la cena porque ya les va a dar hambre a estas gentes y tal. Y era como, no, si es la hora de refacción. En Guatemala se llama refacción a una merienda, a Ah, un tea time que llaman acá también. No, mami, te toca refaccionar y después es la cena. Yo así como, ok. bueno, perdona Es que como que hasta la fecha. sí, me encanta eso de refaccionar y cómo se refacciona. ¿Qué hay en la refacción? Pues sí, pues en el caso de nosotros se usa pan dulce, pan típico, cosas sencillas también, o unas tortillas doraditas, tostaditas, con frijoles o con salsita de tomate o con aguacate, o sea, se preparan unas delicias en las refacciones de Guatemala increíbles, un chuchito, que es un tamal pequeñito con recado rojo. Bueno, las refacciones de Guatemala son legendarias y se usan, sí se usan como ese momentito en que tal vez la familia tiene un segundo de reunirse y después continúa cada quien con sus actividades. O si es en el trabajo, todo el mundo antes de salir de vuelta a casa, de repente comparte un ratito con ese grupo de colegas, un café. Es como el té de aquí, ¿no? Un café, un panito, una galletita, pero son cosas verdaderamente sencillas. Y Pero luego, lo que veo en todo caso, que más que la comida, hablas del compartir, ¿no? De esa, sí, la comida es una vía, ¿no? Para estar cerca de los demás. sí, es ese momento social, es ese momento de tener un punto de confluencia. Y creo que es más importante eso que realmente qué es lo que se está compartiendo en términos de los alimentos, pero sí hay como una cantidad de platillos que son snacks. Digamos, yo podría realmente vivir con esas comiditas de snack. Entre ellos, por ejemplo, si pensáramos en México, las tortas. Ujú. Sí, hay unas tortas que, o sea, para mí sería una comida completa, pero en realidad es una comida de un ratito para poder seguir con tu día, ¿verdad? En la comida de calle, el street food latinoamericano, que es delicioso, ¿verdad? Y ahí es en donde se hace esa paradita como a continuar. Y luego eso me pasaba con el sol. ¿Y qué te puedo decir? Bueno, lo del frío, obviamente, hasta la fecha me cuesta un poco y trato de hacer lo que me recomendó un amigo que se fue un poco más a lo frío. Él vive en Noruega y me dice, no hay mal clima, solo hay la ropa equivocada. Y, y además me decía, recuerda cuando éramos jóvenes que no nos alcanzaba la noche. Entonces pensá que ya es de noche y que es alegre. Y de verdad me cambió mucho y lo recomiendo a quienes estén incorporándose a estos climas. Eran las 5 y ya estaba oscuro y yo, todavía da tiempo de ir al cine y bueno, vamos, todos a caminar. Y a la hora de salir a la calle en Londres por lo menos, y toda la gente está afuera, como que si fueran las 2 de la tarde, y hay que tener ese espíritu, a mí me parece digno de muchísima admiración. Y abajo del agua y el frío y tal, y la gente sigue con sus sombrillitas en la calle y van, aunque sea a dar una vuelta. Ese ánimo, a pesar de ese clima, yo creo que es algo de lo que se puede aprender muchísimo. Porque, por ejemplo, en Guatemala, en la época de lluvia, todo el mundo es que está lloviendo, no se puede, no somos ni de azúcar, o sea, parecemos como espumitas que se van a derretir, y no, o sea, claro, la cantidad de lluvia, perdona que te tome este minuto, pero la cantidad de agua que hay en la temporada de lluvia en Guatemala por lo menos es gigantesca. Y me decían, sí, sí, no, sí, llueve todos los días en Londres. Yo pensaba, voy a vivir con botas, ver a Willis, botas de hule, voy a vivir así. Y cuando venía aquella lluviecita que te la quitas así como que nada que ver con los chaparrones o aguaceros que caen allá. Entonces, de plano, sí hay una razón por la cual nuestros países, sí, o sea, es una lluvia, lluvia. O sea, sí Aquí estas son una muestra de lluvia. es una cosita, como, ajá, en Guatemala le llamamos chipi chipi a esa lluvia Suavecita. muy delgadita. Y Garuita le bueno, dicen en otra parte. La garúa. ¿cómo? Garuita.
Ah, qué lindo conocer esos términos, me encanta conocerlos. Bueno, mira, se nos fue el tiempo, Sí, increíble. gracias. A nuestros amigos de la tertulia, mire, estuvimos compartiéndose. Cuando uno tiene una buena conversación, el tiempo se va volando, ¿no? Gracias a ti por recibirme, por invitarme, por compartir nuestro cafecito y a todos pues les deseamos un buen año. No va a ser difícil mejorarlo, pero tomemos en cuenta que tenemos que continuarnos adaptando y de verdad pues si un llamado puedo hacer es a disfrutar del arte de la música, de la danza, o sea, esto por lo menos nos ha permitido acceso remoto a muchas cosas que probablemente antes teníamos que recorrer muchísimo o incluso viajar a otro país para poderlas ver. Y creo que si nos estás viendo es porque tienes acceso a internet y a una pantalla, aprovéchalo, por favor, para conectarte con tu Valorarlo. país, Sí. con el país de tu abuelo, con el país de tu abuela y de ver qué es lo que los artistas están proponiendo, porque seguramente te va a hacer un descansito al Sí. alma, a las ideas y a conectarte. Bueno, y a nuestros amigos nos vemos la próxima semana.